Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esta grabación fue hecha en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día jueves 31 de julio del 2025, en voz de Eduardo Tejeda. Amado Dios, querido Señor, estimado Creador, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, yo hago esta oración. Primero que nada, reconociendo que sin ti nada de esto sería posible, que de ti viene la vida, la salud, la resiliencia, el sobreponerse a las circunstancias y llevar a cabo tu actividad ministerial amada. Para muchos de nosotros, eres todo lo que tenemos en la vida, Señor. Tu palabra, tu evangelio, tu verdad ha sido pesada sobre nosotros y no es queja, es un dato informativo nada más. Nos ha costado abrazar tu evangelio, la amistad de muchos, el cariño de los cercanos, las relaciones públicas que muchos teníamos desde antaño, opiniones en contra y desacreditaciones. Ciertamente tu evangelio en nosotros ha sido pesado, mas no a nosotros sino a ti sea la gloria. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, yo cambiaría esto a cambio de ser aceptado, aprobado, amado, cubierto, proveído, estimado, amado a los ojos del hipócrita mundo en el que vivo. De ninguna manera cambiaría esto, este momento, esta sensación, estas emociones por agradar al hipócrita del mundo, su élite, su sistema, sus brazos, sus tentáculos, grandes y pequeños, lejanos y cercanos. De ninguna manera cambiaría yo esto por agradar a la localidad, al mundo que a ti constantemente te está rechazando, que a ti constantemente te está desafiando. Mi vida ha sido limitada, Señor, y tú lo sabes. Los años me están alcanzando. Para muchos esto es algo de su realidad, de su vida. Realizo esta grabación para que ministres mi vida. Y sé que cuando tú haces eso, se crea un testimonio digno, útil, materia prima, contenido, sermón bendito, predicación bendita, que puede ayudar, colaborar, ministrar a aquellos que escuchen, que se encuentren en condiciones similares. De manera sincera, humilde, me humillo ante ti. No es mi tono de voz, no es mi conocimiento, no es mi micrófono, no es lo que yo tengo. Es tu Espíritu Santo el que es digno de todo reconocimiento. El Consolador que enviaste, que compartiste, que nos impartiste después de tu resurrección, después de tu ascensión. Bendita resurrección, bendita sangre de Cristo, bendita tu subida a los cielos. Querido Dios, dirígenos con tu Espíritu Santo. Haznos el favor y ministranos a través de esta palabra.
En ti espero, en ti confío. Y sé que cuando confiamos y esperamos en ti no seremos avergonzados. Sé que no has terminado conmigo ni con el que está escuchando esto. Sé que los días de mi vida a su fin no han llegado. Yo lo sé, yo lo creo, yo lo testifico, yo lo declaro, yo lo decreto. Hay poder en tu sangre. Habla, Espíritu Santo, que resucitaste a Cristo de entre los muertos. Querido Dios, Dios amado, de ti me acuerdo. Habla, Espíritu Santo, con esta boca de pecador que tanto daño ha hecho. Redime mis labios, redime mi conciencia, redime mi subconsciencia, redime mi corazón. Han pasado años y he tratado de cambiar las cosas a mi favor, de manipular la situación aquí y allá, acomodándome al sistema, tratando de la verdad ocultar, tratando de todo a mi favor acomodar, cambiando la versión de los hechos, alterando el orden de los acontecimientos, modificando la narrativa por un pan, por tener un trabajo, dignidad social. Mas gran decepción he recibido, gran decepción he tenido de este sistema, que siento que en él no vivo. Hoy te hago culto racional. En mi mente una vez más me siento decaído y triste. He orado, he ayunado, mas esto no mejora. Continúo en ti esperando. Es el culto racional que me ministra aquí y allá. Una vez más en ti espero, y mi fe, mi esperanza en Cristo yo tengo en el culto racional. Querido Dios, habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes. Observo contemplativamente tu resurrección y tu retorno de entre los muertos, tu retorno, tu recreación, tu resurrección. Te levantaste de entre los muertos. También observo, espero el retorno de Jesús, el Maestro, viniendo de entre los cielos. Dios mío, la vida sin la observación contemplativa de la resurrección y el retorno de Cristo duele y duele en demasía. Sufrimiento por no tener trabajo, sufrimiento por tener trabajo, aunque le llaman aburrimiento. El abatimiento del ánimo, del alma, el decaimiento en la rutina, en la monotonía. De ti, querido Dios, me acuerdo en este culto racional. Haz tu sol brillar, habla a través de tu palabra. A ti, sinceramente, quiero orar. Encuentro todo tan vacío, Señor. Todo, redes sociales, las personas, las relaciones sociales, familiares. La gente no sabe lo que uno carga y aún así se siente pequeña y comienzan a presumir su materia, su adquisición personal, material, su vida financiera. Estoy ajeno a este sistema, Señor, pero estoy en este sistema. Sé que muchas veces te he dicho, ¿por qué tardas tanto? Pues te pertenezco, aquí está el ministerio. Si estás esperando que yo dé el primer paso, me cuesta trabajo, Señor. La duda, la incredulidad, el deseo por en el mundo triunfar, aferrándome
a su reconocimiento, yo lograr. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mis emociones, cambia mi percepción. Porque los años pasan y, ¿qué crees? Cada mes, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, me encuentro cada vez más decepcionado, cada vez más desgastado. Declaro tu sangre preciosa sobre mi vida. Declaro tu sangre preciosa sobre mi padre. Declaro tu sangre preciosa sobre mi hijo. Declaro tu sangre preciosa sobre mi existencia, Dios amado, tu benevolencia. Gracias por tu favor. Habla a mi corazón, dueño de mi ser, en ti esperando soy, en ti evolucionando voy, en ti creciendo yo soy. He retornado a la tierra de mi aflicción. Más gordos los he encontrado, Señor, opulentos, viviendo en opulencia desde hace mucho, Señor. Cada vez más dinero, cada vez más créditos, cada vez más estudios, cada vez más materia, cada vez más vicios, cada vez más soberbios. Me estoy quedando pequeño, mi Señor. Entendería si el ministerio de tiempo completo fuera Dios. Pero tengo sentimientos y emociones encontradas, tristezas aún estancadas, episodios regresivos, recapitulaciones de los hechos, una que otra lágrima cayendo al piso, mi Dios eterno. En este culto racional, en este sermón, en este mensaje original, fundamento de vida, que manifiesta la esencia de esta vida. Culto racional. Jesucristo venció a Satanás. La sangre preciosa del Mesías, el que resucitó de verdad. Habla a través de esta boca, Señor. Habla a través de estas emociones, habla a través de este cerebro, habla a través de este conocimiento. Para ti es esto. Haznos el favor y bendícelo de regreso. Te alabo, Padre eterno, en estas lágrimas, en esta soledad, en esta negligencia del sistema laboral a mí contratar. Me acuerdo de ti. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y nosotros no lo somos, Señor. Bendigo tu nombre. Bendigo tu presencia. Me humillo ante ti en esta grabación. Haz conmigo lo que quieras. Hecho es, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Mientras estamos en búsqueda de algo, ya sea trabajo, pareja, el objetivo, un propósito personal, materia o no, se experimenta una especie de sufrimiento, anhelo que nos mantiene vivos. Se le llama sufrimiento. Según Hegel, el hombre sufre cuando no tiene algo
Y cuando lo tiene, también sufre en distinta manera, llámese aburrimiento, llámese monotonía. Se confirma así que la vida es sufrimiento. Mientras unos buscan, sufren en la espera, en la búsqueda, mientras otros lo logran, lo tienen, caen en monotonía y en aburrimiento. La vida en sí es sufrimiento, según Hegel y otros grandes exponentes de la filosofía alemana. Y no es necesario abrazar con exageración el conocimiento filosófico para darse cuenta, para entender que Dios lleva siglos, milenios, diciéndonos lo mismo que los hombres terminamos repitiendo en otras palabras, en otros conocimientos, en otras esferas, en otros vocabularios. Pero la palabra de Dios, según el libro de Isaías, capítulo 40, no envejece, no se marchita. Las hojas de los árboles caen, se marchitan, llega el otoño, el invierno, vuelven a brotar en primavera y en verano están vigorosas las hojas, el follaje, los árboles, la flora de la localidad en la que estemos. Mis ojos han visto flora tan hermosa en Europa, en Portugal, en el Caribe mexicano, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, los bosques del Valle de México, la Sierra de Chihuahua, la Sierra Tarahumara, la flora del Pacífico, Ixtapa y Acapulco, en Guerrero, la flora de Estambul, esa mezcla de puerto con bosque a unos metros del Mar Negro. He visto con mis ojos mucha flora. Esa flora cada año experimenta un cambio de follaje. Las hojas caen, se marchitan, se secan, desaparecen, se desvanecen. Y en primavera vuelven a brotar. Y en verano vuelven a estar otra vez vigorosos, vigorosas, fuertes, con gran follaje, con abundancia de hojas, la vegetación, la flora. En donde quiera es lo mismo. Encontramos en la palabra de Dios un refugio, algo permanente. La Biblia, la palabra de Dios, nunca envejece, nunca se marchita, nunca cae, nunca evoluciona, nunca se transforma. Es la misma ayer, hoy y siempre. Lo que sucede es que nosotros, si nos marchitamos, si caemos, y en algunos momentos de los años o del año en curso, más de lo que somos, podemos creer que somos y que seguiremos siendo. La Biblia es muy clara. Dios interviene en la vida de los hijos de Dios, en la vida de sus hijos. A los Nefilim los tuvo por bastardos. A Satanás lo tuvo por bastardo. Incluso nosotros podemos conocer a alguien que cuenta con las características, con la historia, con el contexto de lo que es un bastardo. En cuanto a nosotros, Dios se hace cargo de sus hijos. Les habla, los abraza, los arropa. Dios es un Padre perfecto. He conocido algunos casos de paternidad exitosa. He conocido algunos casos de alienación parental exitosa, favorable, positiva, en los cuales principalmente el varón, el hombre, adquiere toda la naturaleza casi substancial del papá, del padre. Vuelve a nacer el padre, vuelve a ser el padre, vuelve a desarrollarse y a mejorar la substancialidad del Padre, el mismísimo Hijo.
Se repite la historia, la generación. En las historias bíblicas, los reyes, esto era fundamental. Sucedió con David y Salomón. No sucedió con el hijo de Salomón, Roboam. Pero más adelante hubo otros casos exitosos de alienación parental en los cuales el papá influyó grandemente en los hijos y volvieron a existir prácticamente a pesar de que ya no estaban vivos. Con nosotros es así. Dios, en lo personal, considero yo que no es una persona de carne y hueso, excepto Jesús de Nazaret, Dios encarnado en ese tiempo, en Medio Oriente. Cuando estamos afligidos, tristes, decaídos, estamos, como seres humanos que somos, necesitados de afectividad, de emotividad, de amor, de cariño. Y estás orando y estás en la aflicción, estás en la tristeza, experimentando esa circunstancia, cualquiera que sea. Inconscientemente queremos que alguien nos abrace, que alguien nos dé una palabra, que alguien nos dé la mano. Y cualquier parámetro fuera de ese podría representar verdadera fortaleza o podría ser de corazón dureza, podría ser orgullo y soberbia de no saber pedir ayuda, de no reconocer. Porque dime tú a qué ser humano le hace daño el amor. ¿A qué ser humano le va a hacer mal el amor? Seamos sinceros, seamos humildes. Puede ser que no sabemos cómo recibir amor y por ende, por lógica, no sabremos cómo dar amor, cómo amar. No sabemos recibir ni dar amor. Por lo tanto, no somos amor. La potencia de Dios, la presencia de Dios va más allá de lo físico. Está uno en la oración, en la aflicción, en la prueba, en nuestro propio Getsemaní, digámoslo así. Y Dios va más allá de lo físico. Su Espíritu Santo afecta nuestra aura, nuestra vibración, nuestra materia, por dentro y por fuera. Si pudiéramos definirlo gráficamente, sería obviamente luz, luminosa, de tonalidad blanca, esplendorosa, resplendorosa, pura, pulcra, digna, que no genera miedo, sino temor, temor del bueno. Cuando tenemos esas experiencias, nos adherimos sustancialmente a la esencia de Dios. Somos alienados parentalmente a el Creador y adquirimos parte de sus atributos en nosotros, sin caer en exageración ni blasfemias, ni hablar de divinidades, ni nada de esas incoherencias. Nos alienamos parentalmente al Creador sustancialmente porque Él se acerca a nosotros en el momento de la oración, en el momento en que le expresamos nuestro dolor, en el momento en que le hablamos, en el momento en que le invocamos, en el momento en que nos abrimos y con sinceridad hablamos. Manipular, cambiar, alterar, tratar de cubrir, de tapar la verdad de nuestro estado espiritual es limitarnos a nosotros mismos. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Es incoherente que tratemos nosotros de cubrir lo evidente con quien menos debemos de hacerlo, con quien no es bueno hacerlo, con quien no es prudente hacerlo.
A los hombres los podremos engañar. A nosotros mismos somos tan hipócritas, somos tan limitados, somos tan estúpidos como seres humanos que a los demás podremos engañarlos, pero a nosotros mismos cruzamos los linderos de la lógica, de la coherencia, de la cordura y tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos. ¿Cómo voy a manifestar yo pureza y verdad hacia el prójimo? Empatía, sincera simpatía. Si a mí mismo me aborrezco diciéndome mentiras, el nombre del trastorno de aborrecer, de odiar a la gente extraña, no más porque sí, solo porque sí, sin conocerlos, sin saber nada de ellos, se llama misantropía. Y mucha gente habla de fuera de ellos, al exterior, pero eso comienza en uno. Mentirte a ti mismo es un tipo de misantropía personal. Te aborreces a ti mismo. Te tratas como bastardo o bastarda a ti mismo. Evitas, ignoras, no abordas los conflictos que tienes pendientes contigo mismo y con el Dios vivo. ¿Sabes? Comencé llorando esta grabación. Hay una disminución en el ritmo cardíaco. Hay una disminución efectiva en la actividad pulmonar, en la respiración. Comienzo a pensar con lucidez, con claridad, de manera estoica y con esperanza. Porque fui sincero con Dios, le hablé de mi corazón. No hay peor mal que el de disimular la emoción. Hay gente que está aumentando de peso, hay gente que está enferma, hay gente que no sabe qué le pasa. Es la acumulación emocional. Todo lo tienes retenido. Hay un libro muy bueno de un doctor francés. Desconozco si todavía vive, espero que sí. Y si no, habrá dejado un legado que cambió la historia de la medicina. El doctor Jacques Martel. Su libro es el Diccionario de las causas emocionales de las enfermedades en el ser humano. Él es el pionero de la biodecodificación del cuerpo, que toda enfermedad, todo trastorno, toda dolencia tiene una razón, una raíz emocional. Estamos más conectados a lo almático, a lo espiritual, a lo energético, a lo vibracional, a la conciencia en sí, más de lo que podemos imaginar. Somos más conciencia, más vibración. Pero muchos sobreviven y no viven. Para ser partícipe de un despertar espiritual, o como se dice en el vocabulario protestante, nueva criatura, es necesario morir a uno mismo y de una u otra forma aceptar resignación a que hay cosas, como decía Epicteto, que no puedes cambiar y otras sí, principalmente la reacción. La vida es una práctica constante, un proceso, un camino. El universo de Dios te presenta, te genera los mismos escenarios, las mismas situaciones con algunas diferencias, aunque te muevas de localidad, de municipio, de condado, de ciudad, de estado, de país. Se te va a presentar
hasta que lo superes, hasta que lo venzas. No es como muchos dicen que se trata de una compulsión repetitiva. Ojalá fuera así, ojalá sea así. Pero ¿qué sucede cuando cambias de residencia y se manifiesta la misma situación, la misma persona, la misma experiencia que tanto te ha costado superar? ¿O es uno mismo atrayendo y generando esos escenarios y personas, energías, situaciones? ¿O verdaderamente hay un poder divino llevándote al límite de tus posibilidades en regresiones, recapitulaciones para que las venzas y progreses espiritualmente? ¿Cuál de las dos lógicas será la correcta? Porque la naturaleza lógica de Dios te indica, ¿verdad? Intuyes tú que Dios todo lo hace bien, todo lo hace completo y nada deja a medias. Por otra parte, tenemos la cosmovisión de un Dios en el cual te puedes apoyar para vencer todo, pero su liberación, su perdón, te exime de cualquier pasado tormentoso, de cualquier situación y de posibles regresiones y recapitulaciones, creyendo firmemente en que Él hace nuevas las cosas, que comienzas una nueva etapa, una vida nueva. Mudaste de energía, de vibración, entonces ya no tendría por qué suceder el mismo escenario, la misma situación. Yo creo que es mitad y mitad. Yo creo que a unos Dios se los vuelve a que venzan lo que pendiente está, pero ya son nuevas criaturas. No es que va a eliminar los obstáculos del camino, como decía Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. No se trata de eso. Te hace nueva criatura, aumenta tus fuerzas, tus alas, como las del águila. Te cambia de piel, de vibración, de energía, de percepción. Te hace una criatura resiliente, con gran resiliencia. Estás alienado, fuiste alienado al Padre Santo y tienes parte de sus atributos. Y ese es uno de los tantos, resiliencia. Te hace nueva criatura, cambia tu energía, tu vibración para que ya no te tumbe la depresión y puedas enfrentar la prueba y no huir de ella. Encuentro en esta argumentación gran equilibrio entre lo que yo he aprendido de Dios y lo que Dios verdaderamente es, según el conocimiento que nos ha compartido el bíblico. Te arma, te equipa para que la depresión no te tumbe, para que el desánimo no te enferme, para que no desfallezcas, para que no te entristezcas, para que consideres que aunque la vida sin la observación contemplativa de Cristo, de su retorno y de su resurrección, duele y es sufrimiento, te sobrepongas y continúes. Para que te cases con el pensamiento, te programa Dios repetitivamente para que creas de todo corazón que Él no ha terminado contigo, que Él no ha terminado contigo. ¿Cuál es el mayor recurso que tenemos los hijos de Dios contra el enemigo? Mucha gente quiere ser inocente a Satanás y exageran el pensamiento filosófico y psicológico, en la individualidad del ser humano, del hombre, de la mujer, como ser autónomo, independiente, y que Dios nada puede hacer, no se puede meter. ¿Alguna vez has considerado que Dios es el que dirige tu camino, tus decisiones, tus escenarios, tus personas, tu entorno? La Biblia dice que en los profetas así era. La Biblia dice con el patriarca Abraham que así era. La Biblia dice que con Isaac así era.
La Biblia dice que con Jacob así era. La Biblia dice que Dios validó que José, antes soñador, terminando como gobernador de Egipto, como todo un señor, pasaría días en un pozo oscuro, sus hermanos burlándose de él, que viviría muchos años como esclavo en Egipto y después como mayordomo, viviendo bien en el palacio de Potifar, egipcio y militar, para después ser encarcelado de manera fulminante en una prisión oficial de Egipto en ese entonces. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Dios, porque es soberano. Lo que esté sucediendo en tu vida, lo que esté sucediendo en tu existencia, Dios está al tanto de eso. Si hay una parte en la cual influye el ser humano, nosotros, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, sí influimos, claro que sí. Pero es mínima la comparación entre eso y lo que Dios hace, interviene. Estamos hablando del Todopoderoso y del Todopoderoso que te ama, que te ayuda. Y esta ayuda es lo que necesitas, no lo que quieres. Dios se encarga y su prioridad es que desarrolles gozo, esperanza, amor, dominio propio en medio de circunstancias desfavorables y no cómodas. Es el estándar bíblico, es el estándar de Jesucristo. Jesús, si viajó o no durante 18 años antes de comenzar su ministerio, que duró 3 años únicamente. Si viajó o no, y las razones que sean por las que viajó. De todas maneras, ese viaje y todo lo que haya hecho en ese viaje de 18 años culminó en la crucifixión. Toda dilatación espiritual, todo desapego terrenal, toda modificación morfopsicológica, toda alteración corporal, toda evolución de pensamiento, todo lo que él aprendió, todo lo que él desaprendió en ese viaje, le sirvió para su ministerio de 3 años y su crucifixión. Hay gente que se hunde en el dilema si viajó o no. Es muy posible que sí viajara. Y los viajes te cambian. En algún momento de mi vida escuché decir a alguien que dijo: cada vez que sales de un lugar, mueres. Cada vez que emprendes un viaje, muere una parte de ti. Cada vez que te vas de un lugar, dejas algo de ti. Cada vez que llegas a un lugar, adquieres algo de ahí. Dios es el que dirige tus caminos. Dios es el que te puso ahí. Sea lo que sea que estés experimentando, comodidad y bienestar o aflicción e incomodidad. Como decía Job, habremos solo de recibir lo bueno. Habremos solo de glorificar a Dios cuando recibimos lo bueno. De ninguna manera. Eso es hipocresía, eso es doble moral. La relación personal de Dios con nosotros comienza cuando somos sinceros con Él, cuando le hablamos con amor, cuando le hablamos claramente: Señor, sí soy un pecador. Pienso esto, digo esto, siento esto, claro que te fallo, Señor. La moralidad la asigna Dios en nosotros. El nivel de moralidad nos lo otorga el Espíritu Santo a través de muchos modos. Puede ser a través de la aprobación social, la testificación externa. Puede ser la bendición patriarcal de la figura
primaria de paternidad en una familia. Puede ser a través de el reconocimiento de algún organismo, alguna organización, testificando que la persona es moral. O puede ser Dios revelándote en tu corazón y en tu mente: estás bien conmigo. Estás bien conmigo, mijo. Estás bien conmigo, mija. Pero todo eso funciona soberanamente de parte de Dios. Única y exclusivamente es algo que viene de Dios. Ya sea el hombre diciendo que uno es moral o no, ya sea que lo intuyamos nosotros, que somos morales o no, todo está sujeto a Dios. Todo está sujeto a Dios. Cansado y desgastado, ¿verdad? Del sistema laboral, de sus entrevistas, en las cuales te ofrecen sueldos tan bajos y te entrevistan como si fueras a entrar al FBI o a la NASA o a presidencia, a gobierno federal. Disminuye uno voluntariamente su perfil laboral personal por adherirse, por entrar, por caber, como decimos los mexicanos, to fit en inglés, para entrar a una atmósfera, a un sistema, a un brazo, a un lugar, a una empresa, a un organismo, a un aparato. Cada vez más decepcionado del sistema laboral. A muchos de nosotros los años nos han alcanzado. ¿Por qué lo menciono? Tengo 39 años. Para muchos soy joven, para muchos ya soy viejo. Dios se encarga de colocarte en el lugar correcto con las personas correctas. Solo resiste. Atraviesa los minutos, las horas, los días de aflicción, de desánimo, de tristeza de la mano del Señor. Invoca al Espíritu Santo. Ora, ayuna. Si es posible, ora en la madrugada. El día que tú glorificaste la sangre de Cristo, el día que tú confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor, el día que tú declaraste y creíste que Jesús es más que el diablo, más que Satanás, que lo venció cuando resucitó. Ese día tu cabeza en el infierno precio adquirió. Te aborrece, te odia Satanás, no es tu amigo, no es tu cuate, no es tu compa, no es tu buddy, no es tu real, dicen las nuevas generaciones. Ayer, 30 de julio del 2025, en Birmingham, Inglaterra, se llevó a cabo la procesión, el cotejo fúnebre de Ozzy Osbourne, John Michael Osbourne. Ozzy Osbourne, miembro fundador de la banda oscura y satánica Black Sabbath, que mucha gente no sabe cómo inició Black Sabbath, y gente que cree en el Dios de vida, bizarramente, ¿verdad? Y estúpidamente abraza musicalmente las tonalidades musicales de esa banda. Dicen que uno exagera, dicen que
no era para tanto, que sí se arrepintió, que sí se redimió, que Dios lo perdonó. ¿Tú cómo sabes? Nadie que adore a Jesús, el Cristo, va a terminar sus últimos días teniendo un homenaje, ¿verdad? En un escenario ante millones de personas, transmitido por todos los medios, diciéndote públicamente: el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué príncipe? Porque seguramente, ¿verdad?, hay una jerarquización en el ocultismo cuya figura principal es Satanás, el diablo. Príncipe es uno de los principales. Cuando alguien se pone el título de príncipe es porque hay alguien más arriba de él o de ella. El príncipe de las tinieblas es un título bíblico para Satanás. Ozzy Osbourne tenía la fama de ser algo más que un cantante, un ser humano. De acuerdo al conocimiento bíblico, ese hombre estaba poseído o era un demonio encarnado. Quizás fue durante la juventud, quizás fue desde su nacimiento a Satanás consagrado, pero su alma vendió. Black Sabbath, la banda Black Sabbath comenzó porque Ozzy Osbourne había recibido años atrás un libro de ocultismo del siglo XVI con letras de oro en la portada. Y hay muchas teorías en qué libro era. Unos dicen que era el Grimorio del Papa Honorio. Otros dicen que era el libro de Goetia, un compendio de demonología. Y ese libro se lo dio a uno de los compositores de Black Sabbath. Y tuvieron la brillante idea para el mundo, no para Dios. Estoy siendo sarcástico, de grabar música de terror. Y eso lo dicen en entrevistas. El grupo tenía otro nombre, era Earth, tierra en inglés. Sabían de la existencia de las casas de terror. Y simplemente pensaron: ¿por qué no hacemos música que asuste a la gente? Y comenzaron a componer todo en base a un libro de hechizos, conjuros, invocaciones demoníacas. Así comenzó Black Sabbath, cuyo nombre es una blasfemia al séptimo día de el Creador, el día de reposo, el Shabbat. Mucha gente, incluso creyente, tuvo en estima el fallecimiento de ese personaje. Arrepiéntete, hipócrita. Arrepiéntete. Porque para uno ser alienado a Dios, para experimentar su resiliencia, monitorear su progreso en nosotros, no puedes amar el mundo, así de fácil. No puedes amar el mundo. Toda la industria musical se alimenta de muchas fuentes y una de ellas es tu energía. El alemán Theodor Adorno fue un escritor en la década de los 40 y tiene una serie de libros muy buenos, y el principal, cuyo nombre no recuerdo, pero lo tengo aquí anotado, habla acerca de la estandarización musical. La música de Black Sabbath fue diseñada con un propósito, y no es un propósito noble. Gente como Ozzy Osbourne y toda la industria musical come de tu energía.
vive de tu energía, de la admiración. La admiración por algo o alguien genera energéticamente algo poderoso. De transformar todo eso a dinero se encarga la élite. Y estoy buscando el libro de Theodor Adorno, porque no hay nada que yo no diga en Evangelio Público que no esté verificado textualmente, literariamente. El libro se llama Sobre la música popular. Con este nombre fue publicado en italiano, Sulla Popular Music. Pero en castellano, en español, fue publicado con otro nombre. Y el nombre es Filosofía de la Nueva Música. Así es como nos llegó a nosotros, con ese nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hacía mucho que no experimentaba esto por dentro, esta debilidad, esta incertidumbre. Te levantas y no sabes qué hacer. Ya lo he experimentado muchas veces, no solamente aquí, en 3 o 4 países. Creo yo que Dios me está llamando a la divulgación de su evangelio de tiempo completo. Me cuesta desprenderme del sistema laboral. Abro los ojos y no sé qué hacer. La rutina del hombre es importante. Ahí se confirma el nivel de dependencia del sistema. Me llama mucho la atención que mucha gente cristiana dice que trabaja para Dios de tiempo completo. Creo que no tienen ni una idea de lo que están diciendo. En mi opinión, la iglesia cristiana, la iglesia protestante de este tiempo está tan metida en el sistema que ni siquiera se da cuenta. La teología judeocristiana es muy generosa y puedes hablarla desde cualquier posición social, clase económica, ¿verdad? Ubicación geográfica, casi en todos los idiomas. El hecho de que haya palabra y predicación en la iglesia protestante no significa que sean radicales como Cristo y no le pertenezcan a la élite. La élite es dueña de la iglesia protestante y todos sus tentáculos. Abres los ojos y no sabes qué hacer. Buscar trabajo. No sabes si ayunar, no sabes si orar, no sabes si buscar trabajo, no sabes si mejor ir a visitar a un familiar. El libro de Proverbios dice que no visites a tu familiar cuando estés en aflicción. Sabiduría salomónica, sabiduría judía prácticamente. Un poco egoísta, pero útil para la vida cotidiana, para relaciones públicas. Abres los ojos y no sabes qué hacer. Este sermón, este mensaje está siendo grabado en este momento en el cual no sé qué hacer. Abrí mis ojos, oré y le he dicho a Dios, guíame con tu Espíritu Santo. Y a mi camino te pertenezco. Porque es difícil como dar el primer paso. Este tipo de circunstancias en las cuales no hay trabajo me ha sucedido mucho. Hay poder en la sangre de Cristo. Declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. Declaro la sangre de Cristo sobre tu vida. Cristo venció en la cruz. Él resucitó entre los muertos al tercer día. Esto me ha sucedido muchas veces. Muchas veces. Me encuentro dividido entre seguir tratando de salir adelante y cambiar las circunstancias,
o abrazar mi naturaleza y tratar de hacer algo con eso. Repetición compulsiva es un concepto que conozco muy a detalle. La misma situación, la misma esencia de las personas, los mismos escenarios, pero con distinto background o trasfondo. Puede ser en México, puede ser en otro país. Dios al Evangelio me está llamando. Los llamados de Dios son violentos, no son románticos. Han sido por la iglesia protestante hedonizados. No es así. Viene una decepción de lo laboral. Viene una incertidumbre de capacidad de competitividad. Más agrégale los hábitos coercitivos de los entrevistadores que parecen robots. Están muertos. Están muertos. Y quieren tu alma, todo tu ser por los sueldos que ofrecen. Gente sin escrúpulos, sin empatía. Gente analítica en exceso para mal, pues a nadie benefician. ¿Cuántos grandes talentos no llegan a los empleos correctos? Porque un reclutador, porque un entrevistador cree que sabe todo de la vida porque estudia 3, 4 años psicología o administración. No saben de empatía, no saben de resiliencia, no saben lo que es salir adelante, no saben lo que es tener tropiezos, heridas de la infancia, heridas como adulto, errores, equivocaciones, pecados y sobreponerse resilientemente, tratando uno de reincorporarse al contexto social, laboral, profesional, personal. En momentos de oración como este siento profunda paz y no me duele más allá de lo verbal, sino en otros momentos es muy doloroso porque siento una impotencia difícil de explicar. El único refugio es la oración y el ayuno, el temor a Dios, la esperanza de que Él obrará, que marcará un camino nuevo, como siempre, como lo dijo en Isaías. Otra vez yo haré un camino en el desierto. Otra vez yo haré un camino en el desierto. Me acuerdo de esto y lloro. Prefiero hacer esto y es más sano. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando uno mantiene el coraje, la emoción negativa, la toxicidad de otros, la hostilidad de otros en contextos laborales, la mujer tóxica, el hombre tóxico, manipulación, narcisismo laboral, entrevistas robóticas, analíticas, ridículas, la muerte de los muertos entrevistándote. Si uno acumula eso y los comentarios sutiles y anormales que realizan sin conocer tu pasado, sin conocer tu contexto, te vas a enfermar. No solamente del alma y de las emociones, sino de la mente y del cuerpo. Entonces, me acuerdo y debes de acordarte que tu refugio es Cristo. Creo yo que es un don, una dádiva de Dios, que uno pueda orar y llorar a Dios, canalizar la emoción. Eso es inteligencia espiritual, eso es inteligencia emocional. Me desahogo con mi Dios. Hablo, converso con mi Dios. Es mejor declarar la sangre de Cristo y contarle todo a Dios.
que mantenerlo en uno. Número uno, no te lo mereces. No es algo digno para ti que eres hijo o hija de Dios. Y número dos, ellos tampoco lo merecen. No sé si sepas tú, pero al crear vínculos verbales, emocionales, con una o más personas, hay un intercambio, un flujo energético poderoso. No es cualquier cosa una conversación. Si alguien se involucró verbalmente contigo en el pasado o en el presente, seguramente tiene un propósito en el futuro. Directo o indirecto, consciente o inconsciente, lo sepas o no lo sepas, te enteres un día o no te enteres. Por cada palabra, por cada acción, sin arrepentimiento, sin reconocerle a Dios nuestra falta, nuestro error, nuestro pecado, se recibirá ese pago. Se recibirá lo debido, lo legal, lo del libre albedrío. La gente cree que puede andar por el mundo diciendo, haciendo y deshaciendo, y que no habrá consecuencias. En todas las culturas el concepto de karma existe y cambia de nombre. En el contexto judeocristiano lo conocemos como siembra y cosecha, la ley de la siembra y cosecha. En algunas religiones orientales, el karma, como ya lo mencioné, corre a los pies de Cristo, corre a la sangre de Cristo. Cuando te hacen una herida, tú también necesitas de Dios. Tú también necesitas el perdón de Dios. Los que te hirieron, los que te traspasaron, necesitan arrepentirse de todo su corazón. Lo experimenté, yo lo vi como no queda impune el error ajeno cuando se meten con nosotros, lo vi. Una persona que alteró el orden de las cosas en mi ex matrimonio. Años después me lo encontré en un camión de la Ciudad de México de transporte público. Parecía una persona en situación de calle y vulnerabilidad. Estaba hundido no solamente en drogadicción, alcoholismo, se malpasaba, estaba sucio, acabado, sino que además estaba depresivo, tenía depresión. Desconozco si diagnosticada o no. Sentí pena y tristeza, pero al mismo tiempo comprendí, nadie queda impune. Nadie queda impune. Si no hay arrepentimiento, si no hay esta apertura, esta disponibilidad, este diálogo con Dios de arrepentimiento a través de la oración, esta humillación interior, esta sensación que es una bendición, es un favor de Dios, es muy seguro que más adelante a muchos de ellos su propia espada como a Saúl los esté esperando. La importancia de humillarse a Dios cuando te hieren, cuando te lastiman. La importancia de abrazar la sangre de Cristo.
la única repetición que nunca pasa de moda. Hebreos 9:14 dice: la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. De obras muertas. Me arrepiento de todo corazón a mi Dios a través de este bendito medio evangelio público. El Dios eterno disponga en mi vida, abra puertas o cierre puertas, me quite o me añada, me cubra o me desnuda. Lo mucho o lo poco que tengo es gracias a Él. Hasta este día no he negado su nombre. No niegues su nombre, no vendas tu alma. No vendas tu alma. Los procesos de Dios incluyen esto que se llama flujo laminar para mí. Yo lo veo como un flujo laminar. Retrocedes, regresas, avanzabas y regresas. Y no solamente regresas y experimentas regresiones memoriales y recapitulaciones de cosas de tu vida. Repeticiones compulsivas de las viejas heridas. No solamente sucede eso, sino que vas a ver con tus ojos cómo la gente más simple, cómo la gente que no tiene deseos de crecer espiritualmente, de progresar mentalmente, de leer un libro siquiera, prospera financieramente. Así como se inflaman y se ensanchan sus cuerpos, sus vientres, sus brazos, sus cachetes, sus papadas. De esa misma manera crecen sus carteras. No se dan cuenta, pero dejan de ser los que ellos eran. Hay una transmutación de esencia. Hay una transmutación de presencia, de energía. Se nota y se percibe, se puede ver en sus rostros, en su mirada, en sus semblantes. Dejan de ser ellos. Se vuelven soberbios, se vuelven arrogantes. Muchos de ellos pierden cabello, muchos de ellos tienen más grandes cuerpos. Pero no es por causa del reino de los cielos, no es por causa de Dios, no es por causa de la justicia, es por lo contrario. Prosperan financieramente, pero no prospera al mismo tiempo su alma. Se están muriendo, se están acabando. La vida laboral, la actividad laboral es solamente una transfiguración, una evolución, una sincretización de la esclavitud. Mientras estemos en un contexto laboral, seguimos siendo esclavos. ¿Dónde descubrí esto? En Portugal. Vino a mí como una revelación trabajando en la ciudad de Aveiro. Algunos portugueses, algunos europeos de esa localidad usaban todavía el término feudal. El empresario promedio de esa localidad se percibe a sí mismo y entre sus cercanos, en sus cenas, en sus alianzas, se perciben, se dicen feudales. El feudal era el dueño de la tierra, el dueño de la empresa. Esa palabra comenzó a ser
a causar que mi cerebro girara, pensara, se moviera, se activara. Y concluí que la esclavitud sigue existiendo, solo cambió de modalidad, terminología. Mas Jesús el Cristo es fiel, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tienes que ser sincero con Dios. Tienes que ser sincera con Dios. No va a existir una sanidad total, un progreso espiritual, un bienestar que puedas tú experimentar hasta que seas sincero con Dios, sincera con Dios. ¿Cómo puede haber gente que hasta este día es evidente su envidia, es evidente su amargura, es evidente la insatisfacción con la que viven su vida y todavía siguen negándolo? Apocalipsis 1:5 dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Estamos sucios. Estamos sucios. No sé si sepas, pero Pablo Escobar, aquel difunto capo de narcotráfico en Colombia, el monstruo, le decían, era un hombre verdaderamente pulcro físicamente. Se bañaba de 4 a 5 veces al día, a veces más. Ese hombre todos los días tenía una mujer diferente y lo más que buscaba eran mujeres vírgenes, menores o mayores de edad, pero vírgenes. Nunca repetía una mujer, sexualmente hablando. El tipo, tengo entendido que bebía con moderación. Tengo entendido que fumaba puros de tabaco con moderación, pero no consumía su producto, no consumía cocaína, no consumía marihuana, no consumía ningún tipo de droga o fármaco. Era un hombre con salud corporal estándar, podríamos definirlo como saludable en casi todo sentido, mentalmente lúcido, sereno, estoico, pero psicológicamente, psiquiátricamente enfermo por la actividad a la que se dedicaba y todo lo involucrado en ello, más su vida personal. Ese hombre se bañaba de 4 a 5 veces. Mandaba a asesinar, mandaba a matar. Eliminaba gente, destruía gente sin escrúpulos. Algunos culpables, algunos inocentes. Pero el hombre se bañaba de 4 a 5 veces. De 4 a 5 veces por día. Pulcritud física, suciedad interior. La prioridad del primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que está por encima de la élite de reyes, de presidentes, de millonarios, de empresarios, de CEOs, de gobernadores, de alcaldes, de poderes judiciales. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestras transgresiones verbales, personales, vibracionales, mentales,
conductuales, corporales, materiales, emocionales. Nuestros pecados, errores, transgresiones son un derecho legal de Satanás sobre nosotros hasta que nos arrepentimos, hasta que permitimos verdaderamente que Dios manifieste su amor a nosotros, limpiándonos, lavándonos de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué genera esto? Que andemos en luz, como Él es luz, como Él está en luz. Andamos en luz como Él está en luz. Es un estado energético, de conciencia, de pensamiento. Estar en luz. Requerimos que Él nos lave con su sangre preciosa para que suceda esto. La sangre de Jesucristo, el Hijo del Padre, nos limpia de todo pecado. Yo no sé cuál sea tu pecado. Yo no sé cuál sea tu equivocación. Yo no sé cuál sea tu error. Pero sí sé cuáles son los míos. Y renunciando a reclamarle al sistema sus cobardías, sus injusticias, renunciando a reclamarle a gente que se ha atravesado por mi vida, que me sacó de mis casillas, que no reaccioné yo estoicamente como lo hacía. Abrazo a Cristo. Abrazo la cruz de Cristo. Prefiero su sangre preciosa, prefiero su conocimiento, prefiero la cruz de Cristo. Prefiero a mi Señor Jesucristo. En Él tengo redención. Su sangre a mí me redime. Su riqueza. Y esta palabra es casi imposible relacionarla, no relacionarla con riqueza financiera, adquisitiva, material, dinero. No es del todo eso. Efesios 1:7 dice que cuando Él me perdona de mis pecados, está manifestando la riqueza de su gracia. No todo tiene que ver con dinero. Se lo dije a una reclutadora hace unos días, hace casi un momento. No todo es dinero. Hay cosas que no se pueden comprar, como la confianza, como la honorabilidad, como los principios, como el dominio propio, como el perdón de pecados, como la sangre de Cristo. No todo es un sueldo, hermano. No todo es un sueldo, hermana. En estos tiempos ya hay gente cristiana que obedece más al César y al sistema que al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Estamos enlazados al sistema, dependemos del sistema. ¿En qué manifiesto yo, en qué conozco yo el nivel de dependencia que tengo por el sistema? En cómo es mi reacción cuando no tengo nada de parte del sistema, cuando no tengo un trabajo, cuando no tengo un salario, cuando no tengo el día asegurado, no solamente en dinero, sino en rutina, tener algo que hacer. Estamos programados en cómo yo reacciono, en cómo yo me siento. Es mi dependencia del sistema. Y no tengo ningún problema en de esto hablarlo. Yo mismo comencé esta oración, esta grabación llorando, porque ha sido un camino largo y difícil. Ya más de una década, ya 15 años.
siendo modificado, siendo procesado por el Eterno, por el Dios amado, por el Dios bendito. Han sido años de entrenamiento y de proceso en Dios esperando. Dios primero forma el alma y el espíritu y luego el cuerpo. Yo mismo estaba afligido y llorando, porque es importante la actividad laboral a lo que se dedica un hombre. Recuerdo que algún filósofo griego decía que si vas a trabajar en algo, sea algo que te guste, porque vas a estar 8 o más horas en eso. No dice acerca de la jornada laboral, pero sí dice que vas a estar todo el día en eso, más vale que te guste. En el caso de muchos, la sombra se seca como aquella planta que se le secó a Jonás. Simplemente se seca. Genera molestia en uno, genera desesperación, genera frustración. ¿Cómo se seca esa planta que nos daba sombra? Circunstancias, personas. El enemigo es muy astuto. Y normalmente el profeta, el evangelista, el redimido, bajo esa sombra, comienza a necesitar estar fuera de esa sombra, porque la comodidad para el Hijo de Dios debe de ser limitada. Tiene que haber una disciplina organizada en cuestión de la asignación, distribución de esta en la vida diaria. Exceso de comodidad te va a aniquilar. En los hombres, el exceso de testosterona nos derriba. Si esa testosterona permanece en nosotros, nos va a matar en la cama. Tiene que ser canalizada. La comodidad es lo mismo. Y esa grabación que se escucha de fondo es un comprador de chatarra y muebles viejos, fierro. Y está pase y pase. Y ya se va. Son días difíciles y complicados, pero con Cristo de la mano, con Cristo el Dios amado. En Cristo Jesús somos reconciliados. Todas las cosas se reconcilian en Él. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo, mi Padre amado? Se hace paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuándo, mi Dios amado? ¿Cuándo, Señor amado? Vine desde lejos a estar con mi padre biológico, a estar con él, limar asperezas, arreglar las cosas. Es importante esta parte. Gran parte de tu infortunio laboral y de injusticias laborales o errores voluntarios o involuntarios tuyos, equivocaciones en el comportamiento, en la conducta, en las palabras, en las emociones, te vencen con el temperamento, explotas, pierdes la cabeza y a veces sientes que avanzas, pero no lo suficiente y se ponen ellos, se interponen ellos, prevalecen ellos, estás siendo derrotado, algo tiene que evolucionar en ti. En mi caso,
tomé la decisión drástica de mudarme a mi tierra de origen, Chihuahua, y hacer paz con mi Padre. Haz paz conmigo, dice el Señor, haz paz conmigo. Vine a estar con mi papá y a arreglar las cosas, limar asperezas, con la firme convicción, ¿verdad?, de obtener progreso espiritual, dilatación espiritual, desinflamación corporal, y a través de esto ha habido mental y emocionalmente regresiones, recapitulaciones, repeticiones compulsivas de hechos pasados que yo creía que ya estaban enterrados. La Biblia dice que todo saldrá a la luz, tarde o temprano. Y muchas veces imaginamos un panorama trágico y dramático, ¿no? Como el roasting mediático, social, las redes sociales, ataques. Es la era de los narcisistas en las redes sociales. Todo el mundo habla, todo el mundo te critica, todo el mundo dice, todo el mundo opina. No te conocen, pero de ti se burlan. Se hacen memes, se hacen videos. Es la obra del narcisista en el tiempo del narcisista, del hipócrita, del cobarde. No hay principios, no hay valores, ya no hay honores, ni siquiera con los enemigos. Son otros tiempos. Son otros tiempos. Uno muchas veces podría imaginar un panorama peor de lo que uno realmente ha sido destinado a experimentar, a vivir. Pero muchas veces eso es algo que se experimenta a nivel personal, a nivel familiar. Jesús venció a la muerte, Jesús venció a Satanás. Hay poder en el nombre de Cristo. Para muchos de nosotros, como tú y como yo, lo que tenemos para vencer el mundo es la sangre del Cordero. Y testificar de esta sangre es la palabra de Dios. Cuando estamos exagerando en la apreciación, en la observación de esta vida, de este plano terrenal, tendremos malestar y decepción. Gran parte de este malestar que experimento yo es porque durante mucho tiempo el sistema y lo laboral ha estado más en mi corazón. Y al mismo tiempo oro y adoro a Dios. Quizás esto es religión. Pero la idea de Apocalipsis 12:11, la sugerencia favorable y bendita de Dios es menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Esto que muchos tienen por sublime y que en momentos de llanto y de decepción que experimentamos tú y yo, debe de ser puesto por menor, debe de ser menospreciado, debe de ser menospreciado en todo sentido. No es todo, es nada, dice el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús y Él venció a Satanás y a la muerte. Declaró su sangre preciosa sobre tu vida. Declaró su sangre preciosa sobre mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos dio poder de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Nada te puede dañar. Nada me puede dañar. Cristo venció a Satanás. Amén, amén y amén. Así es y siempre será. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
¿Quién triunfó en la cruz sobre ellos? Jesús, el Cristo, triunfó sobre ellos. Estas heridas que me han hecho, las presumo grandemente. Estoy orgulloso de ellas y de lo que me han hecho, porque están formando al hombre que Dios requiere para Él y su evangelio. Está ganando el profeta, lo está ganando con los hechos. Este Dios de paz prometió aplastar próximamente a Satanás bajo nuestros pies, bajo sus pies. Jesús deshace las obras del diablo. Entonces, lo que no estaba sucediendo va a suceder. Y lo que estaba sucediendo va a dejar de suceder. Lo que estaba atado es desatado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La puerta que estaba cerrada se abre en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que el enemigo estaba agarrando es ahora soltado en el nombre de Jesús de Nazaret. Tus ojos lo verán, tus oídos lo escucharán. La confirmación tú la recibirás. Buenas noticias a tu teléfono van a llegar a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de lo que el hombre un día vaya a inventar. Vas a recibir buenas noticias este día. Que esta palabra se siembre en tu subconsciente en este segundo de tu vida. Que llegue a tu subconsciente potentemente, efectivamente. En el nombre del Dios omnipotente, Jesús, el vivo Jesús, el omnipotente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, sea conmigo y sea con todos sus hijos. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Querido Dios, querido Padre, querido Creador, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu oración, gracias por tu favor, mi Dios. Eres mi Señor y a ti te alabaré. Eres mi Señor y a ti te exaltaré. Espero en ti y proactivo soy. Espero en ti en mi corazón y por fuera me muevo yo. Espero en ti y el primer paso yo lo doy. Bendigo tu nombre, me humillo ante ti, Señor. Bendigo tu nombre. Eres mi Padre, mi Redentor, el que me limpia con su sangre preciosa, el que me perdona. Dios mío de mi corazón, tú dices, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Eres todo lo que tengo. Mi Dios bendito, vence a mis enemigos. Véncelos, Padre eterno. Mi Dios, me limpias, me exfolias, me rejuveneces como el águila, me conservas en tus cámaras antioxidantes, hermoseas mi rostro, desinflamas mi cuerpo, dilatas espiritualmente mi ser, expandes mi mente. Mi Dios bendito, ya vencí, yo lo creo. Ya vencí en el nombre de Jesús el Eterno. Ya vencí en el nombre de Jesús, el que resucitó de entre los muertos. Ya vencí, lo estoy viendo. Ya vencí, lo estoy oyendo. Ya vencí, lo estoy leyendo. Ya vencí, todo está bien, todo está en control.
Amado Padre eterno, tu sangre preciosa declaro hoy sobre mi vida, sobre mi existencia. Bendices mi diálogo interior, bendices mi subconsciente, bendices, Padre eterno, mi respiración. Todo está bien, todo en control. Bendigo yo tu nombre, mi querido Salvador, roca de mi vida, fortaleza de mi vida. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente tu bien y tu misericordia me siguen todos los días de mi vida. En tu casa, Señor, moro yo por largos días, me limpio yo las lágrimas en este día. Continúo mi camino, todo está bien, en ti espero, a ti he orado, tu palabra me ha hablado. Tu sangre preciosa, yo he exaltado, mi Dios bendito, a ti te he amado. Me has amado, me has amado. Me lo has dicho con trompeta sonando. Me has amado. Me has amado. Fortaléceme entonces si eso es lo que quieres. Bendigo yo tu nombre, mi Dios amado. Tomo mi bocina por mi frente como pedernal de diamante. Alza mi voz como trompeta. A ti te he amado, a ti te he hablado, a ti te estoy ayunando. Tú eres mi Señor, tú eres mi Padre deseado. Mi Dios bendito. Mi Dios te exalto, mi Dios bendito, a ti te he amado, mi Dios bendito, mi Dios amado, te glorifico, en ti espero, mi amado.